Observen el tamaño de esta bodega, cuántos alimentos, cuánta ropa, cuántos electrodomésticos. Pues todas estas toneladas de productos han sido rescatadas y el plan original es que se fueran a la basura, completamente desperdiciados. Lo amerita, en efecto lo hace. Vaya dato perturbador. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis crocs? Espero que todo bien, espero que todo en orden con ustedes. Hoy les voy a compartir algo sumamente interesante. En los tiempos actuales que estamos viviendo, muchas personas optan por aislarse, optan por no estar en lugares concurridos, optan por trabajar desde casa, pero la realidad es que no todos se pueden dar ese lujo. Y de hecho, hay personas que no dejan de trabajar para que otros más sí puedan hacerlo. Tal es el caso del sitio que vine a visitar el día de hoy, el Banco de Alimentos. ¡Wow! El modelo de trabajo de esta fundación, la misión que tienen, logró interesarme muchísimo, que de verdad tuve que venir a documentarlo para compartirlo con todos ustedes. ¿Qué es el Banco de Alimentos? Excelente pregunta. Es una fundación que se encarga de rescatar alimentos que iban a ser desperdiciados para que alguien más pueda sacarles un provecho. Encontrar alimento que iba a ser tirado a la basura y redirigirlo a una boca que podría necesitarlo. Chéquense este dato. ¿Sabían que cerca de 30 millones de personas tan solo en el territorio mexicano no tienen la certeza de que van a llegar a su casa a preparar una comida, a cenar? 30 millones de personas que están en esa constante necesidad, en esa constante búsqueda. Y más impactante aún, ¿sabían que cerca de 50,000 toneladas de comida son desperdiciadas todos los días? ¡Wow! 30 millones de personas en necesidad y 50,000 toneladas siendo desperdiciadas. Esos datos no hacen sentido y por eso es que es tan importante un sitio como el Banco de Alimentos. ¿Lo amerita? Yo creo que en efecto lo hace. Cerca de la mitad del alimento que se produce es desperdiciado. Vaya dato muy perturbador. De hecho, hay industrias en las cuales más de la mitad de lo que se produce es desperdiciado. Es el caso, por ejemplo, del mango, del aguacate, de los mariscos, que más de la mitad de todo lo que se genera, de todo lo que se hace, se va a la basura. ¿Quieren más datos duros? Aquí les va, ustedes los pidieron. Cerca de 250,000 toneladas de jitomates son desperdiciadas al año. Ese es el equivalente a 10 torres latinoamericanas construidas de puro jitomate a la basura. ¿Otro más? Claro que sí. Cerca de 800,000 toneladas de pan son desperdiciadas todos los años. Es como si tuviéramos 7 estadios aztecas llenados enteramente de pan, sin un centímetro cúbico libre de espacio, tirados a la basura. Tal vez a ti, amigo o amiga, te gusta tomar tu lechita, ¿no? Antes de dormir. Pues, ¿qué crees? Cerca de 1,000 millones de litros de esta deliciosa leche son desperdiciados al año. Estos son algo así como 400 albercas olímpicas, así llenas de leche, nadando. Nadie las va a querer, se van al desperdicio. De verdad que por eso es tan importante una fundación como esta. Al día de hoy, después de unos 25 años desde que comenzaron a operar, se logran rescatar 1,400 toneladas de comida todos los meses y se estima que ayudan a cerca de 140,000 personas cada semana. ¿Qué tal? Es un gran avance y que podría ser mucho mayor. Y justo en esta temporada tan loca de nuestro planeta que estamos viviendo, este tema me pareció especialmente interesante porque sí, para muchas personas es muy fácil decir, ahorita que estamos en una época complicada, quédense en casa, no salgan a lugares concurridos, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas, no solamente en el país, sino en el mundo, viven al día y si no salen a trabajar hoy y a vender hoy a las calles, no van a tener qué comer. Esa es la realidad. Así que con la existencia de algo como el Banco de Alimentos, el impacto que esto podría generar, porque sí, esto podría durar un buen rato, podría disminuirse significativamente.
Chequen aquí, por ejemplo, tenemos que si los cebollines, que si la calabaza, que si el tomate baby, que si la zanahoria. Muchos de estos productos se recogen directo de las granjas porque los cultivadores saben que si los productos no cumplen con ciertas características, el comprador no lo va a querer. Entonces, desde el punto 1 se podrían desechar y ahí es cuando el Banco de Alimentos entra en misión, los va a rescatar, los almacena y después los transporta. Que piénsenlo, esta es una misión sumamente complicada y de urgencia porque todos estos alimentos son perecederos, vaya, todos estos se pueden echar a perder en cosa de días, de una semana para otra ya no sirve. Entonces es encontrar un dueño que podría sacarle provecho a todo esto que las grandes empresas no van a aprovechar. Y no se queda nada más local, sino que todo esto se puede llevar a todo el país. Banco de Alimentos están repartidos por todo el territorio mexicano. Miren esto, chequen cuántas deliciosas sandías. ¿Por qué alguien no las querría? Pues es una realidad y lo que se intenta aquí es rescatarlas. Y de verdad que toda esta es una red muy interesante de trabajo, porque verán, las personas que están trabajando aquí, al ser una fundación sin fines de lucro, son voluntarios. Entonces vienen todas estas personas un lapso de su día, ayudan aquí a separar los alimentos, ayudan a empacarlos, a armar despensas y a cambio se les paga con una despensa, la cual ellos pueden llevar a sus hogares y de esa manera apoyar. Por ejemplo, vean aquí, todas estas son despensas ya armadas. Se ponen alimentos de varios tipos, de diversas necesidades y esto es lo que se van a llevar algunos de ellos y muchas más se van a ir repartiendo entre los beneficiados. La manera como se llega a tantas personas, a 140,000 personas a la semana que son beneficiadas, wow, es por medio de orfanatos, asilos, demás fundaciones y también de manera personal. Vaya, muchos de estos se entregan personalmente en comunidades, a familias enteras, a personas mayores. Realmente todo aquel que podría darle un uso es merecedor de este alimento, que es impresionante, ¿no? Como por qué se desperdiciaría todo esto. Pero piénsenlo, tú que me estás viendo en casa, tal vez te has encontrado en el súper y te has hallado con una lata que está un poquito golpeada, ¿no? Una caja de cereal que alguien pisó y ya está como un poquito rota. Todo ese tipo de cosas no te las vas a llevar. Lo más posible es que no se vayan a vender. Entonces así es como se va haciendo tanto y tanto desperdicio de alimentos que no tiene por qué necesariamente ser desperdicio y a alguien más le puede dar un gran uso. Miren, toda esta es la zona del pan, tortillas, etcétera. Que el pan realmente es de los productos que se tiene que mover con más urgencia, porque pues el pan se pone duro, el pan se pone malo. Chéquense, todo el pan que no se vendió en el súper, acá viene, acá se separa, se segmenta y se incorpora a una despensa. Wow, de verdad que sí es muy impresionante cómo todo esto, tantos yogurcitos deliciosos, se iban a ir directo al desperdicio si no fuera porque los rescataron y se les está buscando, mientras hablamos en este preciso momento, un dueño que seguramente le va a sacar un gran provecho. Oye, la organización que tienen aquí es bastante buena. Siento que estoy como recorriendo un súper de estos de mayoreo, un Sam's, Costco. Hasta están por letreritos, miren. Tenemos aquí que si las verduras, azúcar, chiles, acá chocolate, café, jugos, todo perfectamente organizado en esta superficie de cerca de 6,000 metros cuadrados. Bastante grande, una labor bastante complicada. Para esta siguiente zona tengo que usar un casquito porque se puede poner escabrosa la vaina. Miren cuántas latas, cuántas botellas de exquisitos condimentos. De verdad, cuántas toneladas de comida que se iban a desperdiciar por completo. No puede ser, pensar en todo el impacto ambiental que generaría todo este desperdicio, encima teniendo un dato tan duro como saber que tantos millones de personas están en necesidad e imaginarme todo esto siendo desperdiciado, me hace decirlo una y otra vez. Vaya dato severa, múltiplemente perturbador. Y ahora lo que se está empezando a hacer aquí en el Banco de Alimentos es que no nada más se rescatan alimentos, sino que también se están rescatando ciertos bienes como electrodomésticos, colchones, etcétera, para encontrarles un dueño a quienes le podrían ser útiles, o incluso equipamiento para otras fundaciones, para otras instituciones, ya sean orfanatos, asilos, etcétera. Y bueno, nosotros estamos viendo todo
muy bonito, la verdad, muy bien segmentado, que si pañales por acá, que si toallas sanitarias por allá, todo bonito, en orden, pero la realidad de cómo llegan las cosas aquí, ¡kablam! Aquí está. Así es como llegan la mayoría de los productos que son rescatados, y es una labor de verdad titánica la que hacen estas personas para poder darles un orden y que de esa manera se puedan enviar de una manera exitosa. Miren, esto es lo que les decía, de que cajas de cereal que están rotas, latas que podrían llegar a estar abolladas, frascos a los cuales se les despegó la etiqueta, ¿no? Que esto, pues la verdad, un cliente no lo va a comprar en el supermercado, entonces se rescata y se trae aquí. Esta es una labor también sumamente complicada, porque chéquense, muchas de las cosas que llegan pues sí están en un estado nada bueno, nada favorable. Entonces es cosa de ir agarrando las cosas, irlas separando. Todo lo que de plano ya no sirve, ya no puede ser usado, se manda aquí. Que por ejemplo todas estas naranjas que tienen moho y tomates aplastados, todo esto ya de plano no puede ser consumido. Pero existen otros productos que están bien, ¿no? Todas estas frutas que vemos aquí, este meloncito que hasta está empaquetado. Sí, es una labor muy complicada, porque realmente todo lo que sobra de las tiendas pues se manda de esta manera. Miren, estas personas son de Tlaxcala, ¿cierto? Sí, sí, así es. Y ellos están llevando todo este producto que sale del Banco de Alimentos para las comunidades de allá, ¿cierto? La comunidad de Tlaxcala. ¿Cerca de cuántas toneladas están llevando? Más o menos como 4 toneladas. 4 toneladas, sí. Wow. Qué loco, ¿no? Y miren, es alimento en perfecto estado. 4 toneladas de él, que si no fuera por todas estas personas trabajando en conjunto, en equipo, hubieran sido desperdiciados. Wow. Pues ahí lo tienen, un vistazo a la realidad de algunas personas que optan por no dejar de trabajar para que, si la situación se sigue poniendo complicada, otras personas sí puedan dejar de hacerlo. ¿Qué tal? Sumamente interesante, una labor de verdad digna de ser aplaudida. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción enlaces útiles por si quieren informarse más a fondo sobre esta fundación y sobre una gran colecta que están teniendo ahorita por el tema de la contingencia de la pandemia. De verdad, si quieren informarse, si quieren apoyar con lo que sea, les voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción, también en el primer comentario fijado, para que se den una vuelta y tal vez quieran apoyar a todas estas personas que están trabajando voluntariamente. Bueno amigos, ¿qué les ha parecido? A mí me ha parecido sumamente fascinante, sumamente increíble. Tengo planeado acudir a unas cuantas misiones con esta fundación. Creo que podría estar cool, podría ser digno de documentarse. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que les haya parecido interesante, que esta información les sea de utilidad. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que evita el desperdicio y le haya una utilidad